soy sincero, sería, seguramente le vamos a pedir a ustedes que aquellos que tienen Gmail o el que no lo tiene, que tenga uno, porque seguramente la próxima vamos a usarlo por el Met, creo que ya lo comenté, pero porque la verdad que es muy molesto, ¿no? Cada 40 minutos, pero bueno, es lo que hay hoy, seguramente mejorando la condición. Yo calculo que ya para que ustedes no se crean o no se creen una expectativa de que todo va a ser medio como esto, que yo siempre digo que aparenta ser muy aburrido. Ya la próxima vamos a ver algunas condiciones que tienen que ver con lo laboral, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, nosotros sabemos armar circuitos, todos los chiches, pero después, por ejemplo, hacer una canalización, parte muy común de un trabajo eléctrico, o hacer una línea subterránea, por ejemplo, ¿no? Ahí en el barrio del Este, todas las líneas de las acometidas de distribución van a ser del tipo subterráneo. Quiere decir que aquellos electricistas que les toque hacer algunas tareas domiciliarias, inclusive industriales, porque a una industria también la corriente le va a llegar en forma subterránea, bueno, y todo eso tiene condiciones que están especificadas, ¿no? Un servicio no puede ir muy pegado al otro, tiene que ir a una cierta profundidad, sobre un cañero de una medida determinada, bueno, tiene que tener alguna condición de distribución o de inspección. Entonces, en la próxima ya vamos a ir viendo algunos de esos temas que me parece que son más de trabajo, ¿no? Se me ocurre. Bueno, lo que les estaba diciendo, ya espero que, calculo que están todos, esto que yo les estoy mostrando es un apunte de la UOCRA, es un apunte de la UOCRA, por eso es muy especificado a las obras, ¿está? Por eso yo de entrada lo aclaré, y esto lo aclaré porque yo lo viví particularmente, el hecho de que hay veces que uno cree que está trabajando en una condición de construcción, pero resulta que es una construcción para una industria. No deja de ser una construcción, y de acuerdo como el juzgado lo quiera tomar, suponiendo de que el juzgado tenga que intervenir en algo, ¿no? El juzgado interviene cuando le hace falta, ¿no? Permanentemente, pero suponiendo que tenga que intervenir, no define ninguna de las dos cosas. Es el 911 y el 351 también. Entonces, a lo que voy es que esta parte, donde dice actores que intervienen en una obra, fíjense en que son muchos los actores, ¿no? Y es importante decirlo esto, porque fíjense en que yo digo son muchos los actores. Vamos a suponer que, bueno, está la Secretaría de Riesgo de Trabajo, la ART, ¿no? Que es la condición justamente a la que ustedes tienen que prestar mucha atención, porque si se lastiman y están un tiempo sin trabajar, la ART tiene una obligación con ustedes, para eso la tienen, así que es un tema que no hay que olvidar. La SRT decía, la RT, el comitente, el contratista principal y después diferentes subcontratistas, ¿no? Ustedes pueden ser subcontratistas de subcontratista, pueden ser empleados de cualquiera de la subcontratista o indudablemente empleados del contratista directamente. Y entonces, nombrando a tanta gente, ¿no? Parecería que las responsabilidades se diluyen. Sin embargo, no se diluyen absolutamente para nada. Es más, vieron que uno dice siempre, lo escuchó decir muchas veces, el hilo se corta por lo más fino, ¿no? Lo habrán escuchado seguramente. Bueno, pero esa condición hace que
el empleado de la subcontratista tiene la propia responsabilidad de aplicar la seguridad para sí mismo, ¿no? El subcontratista tiene varias responsabilidades: darle la ropa, darle la capacitación que requiere y todo esto que estuvimos hablando. ¿Está? El contratista principal, si el subcontratista, que es el que tiene la responsabilidad directa del trabajador, si el subcontratista no cumplió con alguna de estas, el contratista principal es corresponsable. Quiere decir que, ¿por qué no le pidió antes los papeles que le demuestren que había cumplido con todo? No se lo pidió, embromate, ahora te haces cargo vos. Lo mismo le pasa al comitente. Si el contratista no cumple con algo y el comitente ni se enteró, por desconocimiento, por lo que sea, ¿no? Bueno, él se hace corresponsable, vuelve ahora a tener, o le pasan a él la responsabilidad de lo que pasó aún más para abajo. Quiere decir que va de abajo hacia arriba el tema, ¿está? Y la ART le puede decir al comitente o al contratista o al subcontratista, a quien tengan una relación directa con la persona con el cual se produjo el accidente, la definición de cumplimiento o no de las condiciones que plantearon. ¿Está? Y esto, miren, yo sé que estas reuniones normalmente se graban, son grabadas, entonces tengo que pensar que a veces lo que digo, más hoy, ¿no? A veces lo que digo puede llegar a producir algún inconveniente. Es decir, bueno, yo lo voy a decir igual por un montón de temas. Primero, porque es una realidad. Y segundo, una realidad que yo he vivido. Puedo recontraexplicar a quien no le guste lo que diga. Pero lo voy a decir para que se entienda bien, para que vean ustedes, cuando ustedes apliquen el criterio de la seguridad, la importancia que tiene este tema en diferentes condiciones, ¿no? Y me voy a referir a lo siguiente. Si ustedes tienen una ART contratada por una empresa donde son 200, 300 personas, ¿no? Y tienen un accidente que a la ART le sale plata, la va a pagar, porque si no la paga pierde 300 clientes. ¿Me explico? Pero, a ver, alguien me va a decir, no, yo soy una ART y lo que usted dice no corresponde, porque nosotros tenemos el objetivo de cuidar a las personas. Y yo le voy a contestar, te felicito, muy agradecido estoy, pero es una de las condiciones de las que sacamos como conclusión. Cuando la persona es una y tiene la ART porque es una necesidad, hay mucha gente que no te va a dar trabajo si no presentas la ART. Cuando hay una persona, de acuerdo a cómo venga el tema, y bueno, perder a un cliente no es lo mismo. Ahora, saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Está? Esta es una de las condiciones que yo siempre explico, trato de explicar, por una condición propia, por una condición de experiencia personal. ¿Está? Esto es un tema. La ART tiene que ser una ART que oferte los servicios como corresponde, que te dé a la persona de seguridad e higiene que colabore con vos, que te dé las condiciones que vos requerís, que te vaya pidiendo, colaborando de verdad con él, para que no se llegue directamente al accidente. La importancia del accidente es muy grande, muy, pero muy grande. Ahora dame un minuto y ya te llamo. Bueno, creí que me estaban hablando, escuchaba alguna voz por ahí. ¿Tenés el micrófono abierto o prendido? No hay problema, no hay problema. Bien, bueno, las disposiciones generales de la resolución 911, recordemos que acá quedamos nada más que con la 911, con el apunte de la UOCRA inclusive. Entonces dice,
disposiciones generales. ¿Qué tengo que explicar de esto? Bueno, las disposiciones generales habla de generales porque además de hablar de cada uno de los tipos de trabajo, habla de las condiciones necesarias para poder trabajar, ¿no? Si yo voy a una tarea, voy a ser de electricista y cada vez que tengo que ir al baño, tengo que ir a los yuyos, ¿no? Va a venir la condición de requerimiento de ley que diga, no señor, usted le tiene que poner un baño al trabajador. Esas son disposiciones que tienen que ver con las instalaciones, ¿no? Que tienen que ver con condiciones con la condición humana, más que no hay que decirlo. Bueno, tiene alcances. El alcance es justamente a quienes le llega este tipo de condición. Pero a lo que me interesa en esta charla inicial es lo que dice de los sujetos obligados. ¿Ven? Que dentro de las disposiciones generales están lo que conocemos como sujetos obligados. Y habla del empleador. Como le dije antes, el empleador puede ser un contratista, que es de una envergadura grande, o un subcontratista que lógicamente normalmente es una empresa más chica. Todos tienen que cumplir con las mismas condiciones, cada uno en su condición de responsabilidad, ¿no? O sea, el empleador va a tener la responsabilidad de que si él no hace la capacitación, se la tiene que pedir que la haga el subcontratista, y si el subcontratista no la hace, él va a ser responsable. Ahora, si el empleador determina que él es el que la quiere dar, directamente llama a todos los componentes de la subcontratista y le da las tareas que corresponden, la capacitación y lo que ellos arreglen. Después dice, están obligados los empleadores de actividades complementarias. Está muy buena este segundo párrafo porque, para que me permita explicarlo. Vamos a suponer lo siguiente, porque lo que pretendo es que haya ejemplos para que no deje lugar a esa duda. Resulta que ahora vos no pertenecés, vos trabajador unitario, trabajador propio, digamos, no perteneces a una subcontratista. Te contrató directamente el empleador. Entonces la subcontratista hace una construcción civil, ¿no? Y después dice, bueno, ahora voy a contratar a Pepe para que me haga la parte eléctrica. Fenómeno. Bueno, el empleador, como actividad complementaria, contrató a una persona. Perfecto. Ese empleador tiene la responsabilidad de solicitarle, o de lo contrario, darle todos los elementos que la ley le está pidiendo. ¿Está? Es un arreglo personal. Si, bueno, yo soy el electricista. No, bueno, mira, para trabajar acá conmigo tenés que tener zapatos de seguridad, tenés que tener guantes, tenés que tener anteojos de seguridad, tenés que usar el casco, por ejemplo, ¿no? Porque yo no te lo voy a dar, pero convengamos que vos lo tenés que tener. O al revés, vos le podés decir, bueno, mire, yo esto no lo tengo, si usted quiere que yo trabaje, me tiene que dar tal cosa. Bueno, está dentro de lo que es la posibilidad. El tema es que el objetivo final, que de una parte o de la otra, por convenio o por obligación, se cumplan las condiciones de requerimiento de ley. ¿De acuerdo? Y fíjense que después dice, el trabajador, dependiente de los referidos empleadores, son sujetos obligados a cumplir con estos temas. ¿Está? Es decir, voy a dar otro ejemplo. Es decir, bueno, ahora me va a contratar una empresa, contratista, subcontratista, la que ustedes quieran, me va a contratar una empresa y me está diciendo que yo el sábado tengo que ir a un curso. No, yo el sábado no voy. Bueno, listo. No estás cumpliendo con la ley porque sos un sujeto obligado. En todo caso, si no va porque lo querés cobrar, pedíselo. Pero no, digamos, lo que tiene que quedar claro es que sos un sujeto obligado
a la aplicación de estas disposiciones. El empleador te va a decir, mira, la ley me requiere que yo te capacite, o me requiere que vos te pruebes los zapatos, que las medidas no te aprieten, o qué sé yo, la cantidad de cosas que puedan llegar a pasar por esa condición, y vos sos un sujeto obligado, lo que implica que tenés que disponer de ese tiempo para poder hacer cumplir los requerimientos de la ley. Lógicamente hay responsabilidades. Acá el tema, la UOCRA remarca muy bien el tema del empleador, ¿no? Y fíjense que es un poco lo mismo de lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Crear las condiciones que aseguren la protección física y mental y el bienestar del trabajador, no que tenga que trabajar en una forma terrible, que te pueda llegar a producir un accidente o una condición psicofísica mala, la reducción de la siniestralidad, ¿no? la prevención y todo eso, adecuar las instalaciones de acuerdo a la ley. O sea, cuando yo le digo, bueno, tiene que tener un baño para tantas personas, cuando son muchas más, tiene que tener mayor cantidad de instalaciones. Bueno, la capacitación obligatoria en horarios de trabajo para todos los niveles, por ejemplo, pero quería llegar a esta, que es la que nunca va a faltar, porque probablemente empleadores haya algunos, pero trabajadores van a ser todos. Entonces, primero, las obligaciones de trabajo, cumplir las normas de prevención. Por ejemplo, qué sé yo, tengo que utilizar una máquina para hacer, canalizar, y poner un caño, y resulta de que puede largar y lastimarme los ojos largando algún vestigio de la pared, y resulta de que no usé los anteojos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Usar los anteojos es una norma de prevención. Bueno, obligación de asistir a los cursos de capacitación, como ya lo dijimos, usar los elementos de protección personal o colectiva de acuerdo a lo que exista, ¿no? A lo que se requiera. Utilizar en forma correcta los equipos, materiales, herramientas. A ver, ¿quién va a meter mano en una fase que al lado tenga una fase con energía? Voy a decir, bueno, yo determiné que esta es la Tierra y determiné que este es el neutro. Resulta ser de que puede haber un contacto con una fase viva, y por esa Tierra o por ese neutro transformarse también en una fase viva. ¿Y a quién se le ocurriría agarrar, con ese riesgo presente, con ese riesgo analizado, agarrar ese cable con una pinza que no esté aislada? Lo agarro con una pinza que no está aislada y estoy usando un equipo en una forma que es totalmente incorrecta. ¿Está? Dice, informar al empleador todo hecho riesgoso inherente a su puesto de trabajo. Informarlo. Así como, digamos que la electricidad no son monólogos. Yo lo digo de esta manera. La electricidad no son monólogos. Tienen que tratar de ser diálogos. Diálogos con el comitente, diálogos con el empleador, digámoslo en líneas generales. Diálogos con el ayudante, diálogos con el compañero. No tiene que haber lugar a dudas. El diálogo es importantísimo. Entonces, cuando hay una condición de riesgo, hay que informarla al compañero, a quien corresponda, a quien uno cree que va a ser útil de que esté enterado. Y por supuesto, por tomar recaudos, ¿no? Porque uno, en la parte eléctrica, hay uno de los procedimientos que para nosotros son muy importantes dentro de lo que conocemos como las 5 reglas de oro, que es el bloqueo y el etiquetado, ¿no? El bloqueo y el etiquetado, y a nadie se le ocurriría decir, mirá,
yo esta llave, pero no la vuelvas a levantar porque yo estoy trabajando en el circuito. No, a ver, viene otro que no se enteró, te levantó y te electrocutó. Entonces ahí hablamos de bloquear, de colocar el cartelito, por ahí es un ejemplo, ¿no? Bueno, eso es justamente cualquier hecho, eso es un hecho riesgoso, ¿sí?, que tiene que ser informado de la manera que corresponde. Es un ejemplo. Bien, los legajos técnicos normalmente es de seguridad. La verdad es que inicialmente en el 2015, cuando la cooperativa eléctrica comenzó un cambio cultural muy importante a partir de un accidente feo que hubo, un camino que se va transitando, ¿no? Se empezó justamente a hacer muy común los planes de trabajo. El plan de trabajo, normalmente que lo hace gente de higiene y seguridad, pero que lo puede hacer un electricista. De hecho, siempre va a actuar, como lo dije antes, al electricista le van a preguntar cuál es la tarea en sí, que va a estar especificada en el plan de trabajo o en el legajo técnico, como también se puede llamar en las condiciones municipales, por ejemplo. Bueno, fíjense que uno dice, bueno, pero yo pienso trabajar en este tema, me voy a poner mi propia empresita, voy a trabajar yo solo, con mi hermano, con mi papá, con mi amigo, qué sé yo, todo lo que se le pueda llegar a ocurrir, y yo voy a tener que pagarle a una persona para que me haga esto. A ver, los trabajos, el plan se hace una vez, y capaz que esa tarea la vas a repetir en tu vida profesional 200 veces, por decir algo, o más, ¿no? Uno espera que más. No es algo que traiga problemas. Acuérdense de una frasecita que el tiempo que se gasta en seguridad, no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Esto es lo que uno saca como conclusión cuando hace lectura y toma información de la ley de seguridad y higiene. Y es uno de los objetivos de la ley. ¿Está? Entonces uno puede, como dije antes, tener un trabajo perfecto, conocer técnicamente, espectacularmente la cosa, pero cometió un desliz en un incumplimiento del tema de seguridad y higiene y la cosa se vino abajo, se fue al revés. No fue todo lo bueno. Miren, yo le digo a alumnos míos, ¿no?, de la universidad, digo, fíjense, para que ustedes esto lo tengan en cuenta. Nada nuevo bajo el sol, ¿no?, como vengo diciendo, pero tengan en cuenta esto. Miren, yo ya soy una persona muy grande, al borde de la jubilación, para que más o menos vean los años. Y cuando yo estudiaba ingeniería, ya en la década del 70, la mayoría de ustedes no habían ni nacido, el ingeniero tenía que ser productivo, si fabricaba una máquina tenía que tener una producción espectacular la máquina. Si era productiva, uno era Gardel, era el Gardel de la ingeniería, había hecho algo que dejaba mucha plata. ¿Sí? Actualmente, mire lo que yo les comento a los alumnos, les digo, cuando un ingeniero hace un proyecto espectacular, pero ese proyecto contamina o es inseguro para el trabajador, el proyecto es una porquería. Es una porquería. ¿Por qué? Porque justamente contamina y hace que aumente la condición de riesgo. Pero produce cualquier cantidad, no importa. Lo que produce hoy lo puede desperdiciar mañana. Le voy a dar un ejemplo de lo más común que hay para estos temas, ¿no? Es decir, bueno, el legajo técnico tiene en cuenta cómo vamos a desarrollar la tarea, por lo cual me voy a dar cuenta de todos los riesgos que van a actuar en ese tipo de tarea. Voy a planificar cómo voy a poder reducir esos riesgos, qué tener en cuenta,
qué herramientas voy a requerir, bueno, todo lo que hace falta, ¿sí? Bien. Resulta que voy y entrego la obra en un tiempo récord. Che, apuren que hoy terminamos y espectacular. 5 días antes, un ejemplo, ¿no? 5 días antes de lo que lo íbamos a entregar. 2 minutos antes, 1 minuto antes de que se termine, a uno se le produce una descarga eléctrica, por lo cual le produce una fibrilación cardíaca. ¿Qué hacemos? No terminamos el trabajo porque lo agarramos, lo sentamos en el vehículo, el tenga, y lo llevamos a la clínica, ¿no? O llamamos a la ambulancia, lo dejamos ahí, estuvimos al lado del accidentado, pero a nadie se le ocurrió ir a terminar el trabajo. ¿Está? Normalmente lo llevaste a la clínica, te quedaste atendiendo a tu compañero o a la persona, por supuesto, y ese día no terminaste el trabajo, quedó el accidentado, o sea, todo lo que venías haciendo. Ahora, no digo que esto no pueda pasar, porque los accidentes muchas veces son lo que denominamos imprevistos. No digo que no pueda pasar, lo que digo es que si nosotros tenemos presente la condición de requerimiento de la ley, como una razón obligatoria de cumplimiento, vamos a tener que actuar de una manera que nos da mayor responsabilidad. Por eso digo que el tiempo no es perdido, es tiempo ganado. ¿De acuerdo? Bueno, el legajo técnico tiene una serie de condiciones, probablemente lo vamos a hablar como una condición de normativa, cuando hablemos de la municipalidad o hablemos de ordenanzas o de alguna condición, sobre todo de los típicos constructivos de la cooperativa, que para aquel que quede trabajando en Bariloche es algo de lo que lo van a tener, pero sobre todo va a ser muy importante. Bueno, yo teóricamente tengo que darle unos minutos de recreo, ¿no? Las condiciones normales dicen que no más de 2 horas de charla, unos minutos para que puedan hacer la necesidad que quieran. La idea sería un poco esa. El próximo corte, vamos a dar esos 15 minutos. Cuando se corte ahora nuevamente, vamos a volver a los 15 minutos. Bien. Bueno, la infraestructura de obra es algo que va a ser, como dijimos antes, una condición general que pide para que el ambiente laboral sea un ambiente correcto. En este tema de las normas generales habla de 2 temas diferentes que son los que vamos a prestarle mayor atención. Hay 3, ¿no? Pero la manipulación de materiales para la parte eléctrica es bastante relativa, ¿no? Porque salvo en una instalación de distribución, donde nuestra gente, por ejemplo, mueve columnas de hormigón armado, lógicamente la mueve con grúa, pero después mueve postes que tienen alturas de postación diferentes, tenemos 7,5 metros, 9, 11, de acuerdo al tipo de línea que estamos instalando. Ahí sí, el curso de levantamiento de cargas manuales es un tema importante, pero en líneas generales la condición de mayor aclaración es la de almacenamiento de materiales y el del orden y limpieza en la obra. ¿Está? Bien. En el almacenamiento de materiales interviene el orden y la limpieza. Lo que uno les comenta a ustedes es que podemos ser técnicamente espectaculares, pero si somos muy desordenados, estamos aumentando la condición de riesgo porque no estamos haciendo libre la circulación. Entonces me llevé puesto una caja con repuestos, los cables que se hicieron galleta por todo lado, y bueno, y lo que pueda llegar a estar pasando en el almacenamiento de materiales en una obra que tiene mucho que ver con lo civil, pero que también puede involucrar
a la parte eléctrica. Y finalmente el orden y la limpieza está presente, es muy importante. Es muy importante. Miren, hay gente, yo digamos que lo que voy a decir no lo comparto del todo, pero debe ser por mi interés propio, que ahora lo voy a explicar. Pero hay gente que dice, bueno, si el trabajador es desordenado, yo no lo quiero. Porque así como es, el desorden es como trabaja. Eso yo no lo comparto del todo porque mi experiencia me dice que he tenido personal que era súper espectacular en lo técnico, pocos conocían la técnica como esa persona, pero no le daba importancia al orden y la limpieza. De habérsela dado hubiese sido súper espectacular, lo más completo que hubiese conocido. Hoy digo, técnicamente muy bueno, el orden y la limpieza todavía lo debe, ¿está? Pero no significa que trabaje mal, son cosas diferentes. Lo que uno dice, el orden y la limpieza es muy importante y de alguna manera también es cierto que demuestra, ¿no? Un cierto grado de interés, de responsabilidad en el tema. Simplemente, como la ley hace hincapié en estos temas de orden y limpieza, yo ahora rápidamente lo comento, ¿no? Como condición de seguridad e higiene. Bien, fíjense que cuando uno, bueno, esto que veo ahora, de lo que voy a hablar como una norma general, es muy común para el electricista que pueda estar involucrado. Primero, en la circulación, un poco lo que dijimos recién, dejamos la cinta pasacable, dejamos los cables por todos lados, herramientas desparramadas, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Un tema de iluminación, si yo tengo que hilar fino, y en una obra haciendo una instalación eléctrica, es importante que estemos ventilados, pero eso es hilar fino, ¿no? En el tema de la protección contra caída de objetos y materiales, sí somos plausibles de que eso nos ocurra. Lo mismo trabajo de pozos de ascensores. El ascensor es una de las maquinarias que tiene mucho que ver con la instalación eléctrica, muchísimo que ver. Entonces, de acuerdo al tipo de tarea que vayamos a desarrollar, esta es una de las que puede presentarse. Y los trabajos en la vía pública. Fíjense que hay instalaciones eléctricas que van a tener que hacerse interviniendo en la vía pública, digamos, ¿no? La cooperativa tiene permanentemente este tema, es permanente, pero también hay electricistas que lo pueden vivir este tema. Fíjense que un ejemplo es un poco de lo que hablamos antes, ¿no? Que ustedes pueden ser empleados o tener una empresa que tenga que realizar un trabajo para la cooperativa en la vía pública, ¿no? El tendido de una línea de baja tensión, de una cometida o de lo que se pudiera llegar a dar. Bien, fíjense ustedes lo importante que tiene, que primero yo les marcaba la necesidad de limitar la zona de trabajo. Si hablamos de Río Negro, los trabajos en la vía pública tienen una resolución del EPRE. El EPRE es el organismo de regulación de la energía eléctrica de Río Negro. Es el ente regulador de Río Negro. Bueno, tiene una resolución, la 311, que es la de seguridad en los trabajos eléctricos en la vía pública. ¿Está? Y por supuesto está bastante orientado a los trabajos de subterráneos, de instalaciones aéreas, de instalaciones subterráneas, pero como les dije antes, no implica que un electricista que no pertenezca a la distribuidora no tenga que hacer un trabajo en la vía pública para una instalación
habíamos hablado. Algunas cosas las vamos a pasar por alto porque tienen que ver con otro tipo de trabajos. Bien. Bueno, normas en equipos de obra. Bueno, fíjense que en este caso hay, digamos, una condición eléctrica que tiene que ver con la doble aislación de las herramientas, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay condiciones que se pueden dar en los electricistas. Miren, para dar un ejemplo rápido y continuar con el tema, fíjense que yo he visto en persona el electricista con una agujereadora haciendo una tarea específica de la colocación de bandejas, y cuando veo el cable de la agujereadora con una simple aislación por cinta aisladora, con el cable que se veía en un estado deplorable, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí existe la normativa por seguridad e higiene, la normativa técnica, que habla de las condiciones que tienen que tener las herramientas, los equipos, las máquinas, ¿está? Sobre todo porque ustedes van a utilizar en una forma hasta yo diría que bastante común herramientas manuales pero también herramientas portátiles, ¿tá? Y entonces como la gran mayoría de las cosas salvo las neumáticas las utilizamos con una condición de fuerza motriz eléctrica, con más motivo tenemos que tener en cuenta que toda la condición de